Muchas gracias. Iniciamos esta entrevista siendo las 15 horas con 0 minutos del día 25 de noviembre del 2022. Mi nombre es Sandra López Bringas, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, y me acompañan en este grupo de entrevistadoras la maestra Liliana Martínez Garnica, titular de la Dirección de Participación Ciudadana, y la licenciada Susana Munguía Fernández, titular de la Unidad para la Coordinación de los Trabajos de Igualdad de Género y Erradicación de Violencia Política en Razón de Género de este instituto. Esta entrevista es para conocerles, es una entrevista en panel por competencias y poder tener la oportunidad de conocer las mismas competencias que puedan tener para un desarrollo y un desempeño exitoso en las actividades que en su caso se les llegaran a encomendar, y que estas se rijan por los principios de la función electoral y que sean realizadas de manera eficaz y eficiente. La duración máxima de esta entrevista es de 20 minutos, por lo cual le solicitamos que sus respuestas fueran concretas, a efecto de que pudiéramos tener la oportunidad de escucharlos y escucharlas. Iniciaríamos con la formulación de una pregunta. Se les indicará el orden en que la deben de contestar. Es una misma pregunta para los tres. Y bueno, sí pediríamos que nos pudieran dar elementos con base en los ámbitos de responsabilidad que hayan tenido, y le daría el uso de la voz en primer lugar a la licenciada Liliana, a la maestra Liliana Martínez Garnica. Gracias, consejera. Buenas tardes, Daniel, María, Nelly. La pregunta que les voy a hacer es la siguiente. Mencionen, por favor, cómo ha influido la cultura del servicio en los resultados que hayan alcanzado en alguna posición laboral, en algún trabajo que hayan tenido a su cargo. Y por favor, explíquenos cuál era la situación y cómo influyó la cultura del servicio para alcanzar las metas. Vamos a empezar con María, por favor. Sí, muy buenas tardes. Bueno, ¿sí me escuchan, perdón? Sí, buenas tardes. Su pregunta dice que, de acuerdo a la cultura del servicio, cómo ha influido en los resultados que he obtenido en mi carrera o a través de del ámbito profesional. Bueno, yo soy licenciada en Derecho. He trabajado en diferentes instancias a nivel municipal y a nivel federal. Lo que más se me viene a la mente en este momento es cuando he trabajado para el Instituto Nacional Electoral en los procesos electorales como supervisor electoral. Entonces, es el acercamiento que nosotros tenemos a la ciudadanía ahí, y la cultura del servicio pues se da no nada más al desarrollar las actividades que nos encomienda como tal el instituto para llevar a cabo las elecciones de acuerdo a a los principios, ¿no?, por los que se rige, sino también es más que nada pues esta orientación o este motivo que se tiene para servir a la ciudadanía, porque como tal pues el trabajo se puede desempeñar digamos siguiendo los lineamientos, ¿no? Pero siempre se necesita esa orientación, es lo que le da el plus, ¿no? El acercarse a la ciudadanía y no solo hacer las cosas porque sean remuneradas, sino porque sabemos que va a tener un beneficio mayor, y ese beneficio se ve reflejado en nuestra comunidad. Es más que nada donde yo lo he percibido. Son los resultados que yo he tenido. He trabajado ya en algunos procesos para el Instituto Nacional Electoral. Yo lo veo reflejado, esta situación de orientación al servicio, cuando integro mis casillas, mis mesas directivas de casilla. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando nosotros vemos realmente la participación y el compromiso se da del ciudadano también hacia la persona que las visita, sea un supervisor o un capacitador, en el momento en que adquieren ese compromiso y se tiene esa empatía. Entonces, es lo que a mí es el resultado de mi trabajo. Yo siempre lo he, como que, ¿cómo se podría decir? Como es que no encuentro la palabra ahí correcta, como decir que... Por cuestiones de tiempo, María, vamos a dar continuidad a la entrevista. Okay. Tienen hasta 2 minutos para contestar. Muchas gracias, María. Ok, gracias. Daniel, por favor, tu respuesta. Sí, bueno, nosotros como servidores, pues siempre tenemos que estar justamente al servicio de la ciudadanía, de sus necesidades.
Entonces, bueno, a mí se me han presentado como diferentes situaciones cuando fui capacitador asistente electoral. Pues no solamente era ir a capacitar a las personas, sino también ponerme en la actitud de servicio con ellos para entender cuáles eran sus necesidades, sus dudas, sus preguntas y de alguna manera pues llevar a cabo el trabajo que se nos había encomendado con base a los objetivos. El resultado que obtuve es que todas las personas asistieron todos los ciudadanos sorteados que a mí me tocaron capacitar, asistieron ese día. Fuimos un equipo muy concreto, fuimos un equipo muy unido, se conocían entre ellos y ellos me conocían a mí, entonces hubo una comunicación muy fluida y pudimos llevar a cabo el trabajo. Cuando fui consejero electoral en las elecciones pasadas, bueno, sabemos que es el día de la jornada, es una sesión eh, continua, sin embargo, pues hay puntos en los que a veces uno consejero no está haciendo nada, pues igual me puse en actitud de servicio porque había mucho ruido afuera, pues justamente salí para ayudar a las personas que no encontraban sus casillas o que tenían dudas sobre qué era lo que se estaba haciendo o qué era lo que estábamos sesionando nosotros, porque finalmente es una sesión abierta. Entonces, pues, de alguna manera ese ruido se calmó y pues pudimos después continuar con los trabajos de que pues en la sesión se necesitaban. Gracias, Daniel. Nelly, te escuchamos. Buenas tardes nuevamente. Hablando de cultura del servicio, a nivel profesional yo doy asesorías gratuitas a las personas que no cuentan con los recursos para pagar la asesoría a un abogado y los apoyo desde el escrito inicial hasta donde se pueda. Hablando respecto al Instituto Electoral del Estado de México, me ha tocado ser vocal ejecutiva y el proceso pasado estuvimos derivado de lo de participación ciudadana, nos tocaba dar pláticas o cumplir ciertas metas con infografías o hacer que la gente, hacer conciencia en la gente de que su participación era importante. ¿Y cuál fue ese servicio? Se estuvieron dando pláticas en plazas, bien dicen, prédica con el ejemplo. Nosotros no podíamos pedir apoyo de la gente que estaba a nuestro cargo solamente sin explicarles o sin enseñarles esa vocación de servicio de cómo incitar a la gente a que participara y que no hubiera tanto ese rezago de la gente a no participar realizando o acudiendo a las casillas para completar con su voto. Eso sería a grandes rasgos. Gracias por tu respuesta, Nelly. De mi parte es todo. Gracias, maestra Liliana. Le doy el uso de la voz a la licenciada Susana Munguía. Muchas gracias, consejera. Les damos de nuevo la bienvenida. Nos gustaría escuchar, ustedes cuando llegan a un lugar a trabajar, ¿cómo han hecho para informarse o conocer la normatividad de esta institución? Comenzaríamos contigo, Daniel. Hola, bueno, para conocer, pues justamente preguntar, pedir información a las personas que me están contratando, googlear, obviamente, porque no voy a llegar a un lugar pues a ciegas, es pues buscar información. Hace 2 años, bueno, fui becario en Cámara de Diputados, entonces pues tenía que informarme sobre qué es lo que yo iba a hacer, sobre con quién iba a trabajar, qué propuestas había hecho y conforme a los lineamientos, cuando llegué pues pregunté si había algún tipo de introducción o recurso de introducción, pues justamente pues para saber qué era lo que yo tenía que hacer, con base a lo mejor horarios, con base a las actividades, para justamente pues uno apegarse a la norma pues del lugar, ¿no? O sea, por ejemplo, el acceso, ¿no? O sea, ¿cómo puedo ingresar solamente con credencial? O me tengo que registrar, y pues uno se tiene que ir apegando pues conforme a las reglas pues de cada lugar al que uno llegue. Muchas gracias por tu respuesta. Sería el turno de Nelly. Buenas tardes. Igual, que cuando llegas a un lugar tienes que conocer el lugar al que vas a entrar a trabajar, así como su normatividad bajo la que se rige, sus principios. Ahora sí que empaparte de toda la información que puedas respecto a la empresa o al lugar en donde vas a trabajar. ¿Para qué? Para que conozcas la normatividad, conozcas sus leyes, respetes esa normatividad y respetes esas reglas, porque dentro de una sociedad, si no respetas su normatividad o no respetas unas reglas,
estamos perdidos. Debemos de respetar y poner en práctica todos nuestros valores. Pero sí, en sí sería conocer la normatividad y seguirla al pie de la letra, respetarla. Muchas gracias por tu respuesta. María, sería tu turno, te escuchamos. Sí, más, bueno, para cuando yo inicio en un trabajo, ya sea a nivel, en cualquiera de los 3 niveles, ya sea en el servicio público o en el servicio privado, pues primeramente yo checo lo que es su ley orgánica para saber cuál es el origen de su nacimiento de la institución. Posteriormente voy a informarme si existen manuales de procedimientos para saber cómo es la estructura también, cuáles son los diferentes métodos o pasos por los que ellos se rigen, cuántas áreas lo integran, cuál es, digamos, el nivel directivo, los subniveles, si hay una dirección, una subdirección, unidades administrativas. Después de eso, obviamente ya en el área en el que a mí me compete estar o en la que yo estoy, ahora sí, bueno, regularmente pues yo me voy a descargar las leyes a internet o a veces las adquiero de manera física, descargo y ya me empapo de toda la información, pero que le compete directamente a la unidad administrativa o pues sí, al área donde yo me esté encargando. De manera general checo su ley orgánica, sus manuales y posteriormente me voy a lo particular para ver cuáles son las actividades y funciones que a mí me corresponden ya de acuerdo al cargo o de acuerdo al cargo que tenga. Muchas gracias por tu respuesta. De mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias. Y ya para concluir con esta entrevista, la última pregunta que les formularía sería que pudieran mencionar una situación en la que hayan requerido negociar con algún agente externo fuera de la institución o el órgano en donde se hayan encontrado prestando sus servicios y describan cómo la honestidad como valor estuvo de por medio en esa situación en la que tuvieron que negociar con ese agente externo. Sería el uso de la voz en primer lugar a Daniel. Sí, bueno, cuando fui capacitadora asistente electoral, se nos presentaron diferentes situaciones, pues con personas que no estaban de acuerdo de cómo se habían a lo mejor instalado las casillas, y porque llegó un señor diciendo pues que de alguna manera se estaba violando la ley electoral. Lo que hicimos pues fue justamente pues calmarlo, explicarle, a lo mejor darle justamente llevarlo con los que estaban a cargo, que son los funcionarios, y pues explicarle el trabajo de cada uno, pues justamente pues para calmarlo y pues simplemente pues ser honestos, o sea, ser transparentes en nuestro trabajo para que no hubiera duda de lo que estuviéramos haciendo. Entonces, ese señor y el grupo de personas que lo acompañaban, pues de alguna manera, pues se calmó y pues de todas formas le dimos como los números y pues a las instituciones a las cuales él se podría a lo mejor quejar, pero pues bueno, mostrándoles nuestro trabajo, que era honesto, pues realmente no hubo mayor problema. Gracias, Daniel. Nelly, tu respuesta, por favor. Gracias. Respecto a la pregunta, se presentó una situación, el proceso pasado, precisamente en el recuento de votos, en la que 2 personas de diferentes partidos políticos se empezaron a pelear, precisamente porque el hombre le había faltado el respeto a la mujer de manera física y verbal. Entonces me fueron a buscar a mí, obviamente como cabeza del consejo, y estaban ya sus representantes ante el Consejo Municipal con estas 2 personas que habían sido acreditadas para estar en las mesas de recuento. Y obviamente un partido quería llevarse a la cárcel al hombre que le había faltado el respeto a su acreditada, y el otro pues decía pues hasta donde tope, hasta donde tenga que llegar, hasta la última instancia. Pero yo me daba cuenta en esta situación que lo que ellos querían, estos 2 partidos, lo que querían era frenar el recuento de votos, es decir, perder tiempo porque ya estábamos en las últimas horas para terminar con el recuento de votos. Se hizo el recuento total de las casillas, de las 354 casillas. Entonces su finalidad era esta. Yo lo que hice fue llevarme a la chica
y al señor que había faltado el respeto. Entonces les dije que fueran honestos conmigo y que me dijeran, hablé con ellos por separado de la forma más rápida que pude, y las chicas seguían insistiendo que le había faltado el respeto y que le había tocado la cadera y que le había aventado la silla. Entonces yo rápidamente fui a buscar a una de las chicas que estaba en esa mesa de recuento que trabajaba conmigo, y me dice, no, las cosas no sucedieron así. La señora le empezó a faltar el respeto al señor, le empezó a decir groserías, y pues por eso el señor lo único que hizo fue aventar la silla, o sea, levantarse, pero nunca se la aventó a ella directamente. Entonces yo regresé con estas dos personas y le comenté a la señora que necesitaba que fuera honesta conmigo y al señor también. El señor fue honesto conmigo, la señora no. Entonces lo que le dije a la señora es que necesitaba que me dijera la verdad, porque si no, esto podía perjudicar a su partido de cierta manera, si es que ellos iban adelantados con su recuento de votos. Y fue así como la señora, pues ya entrando, hablando de mujer a mujer, la señora me dijo que sí, que realmente no había sucedido como que su representante ante el consejo estaba exagerando las cosas. Entonces yo hablé con los dos representantes, les hice ver la situación de que estaban los dos actuando mal y que de todos modos por esa situación no se iba a frenar el recuento de votos, que todo eso iba a seguir, que si ellos querían llevar el asunto más allá, que tendría que ser después del recuento de votos. Y ya. Gracias, Nelly. Y finalizamos con María. Bueno, se me vienen muchas cosas a la mente ahorita, pero bueno, en particular fue un día antes de la revocación de mandato. Bueno, participé en el proceso sobre la revocación de mandato. Fue un sábado, me habla mi capacitador que le habían comentado, le había renunciado su presidente de la mesa directiva de Casilla, que aquí hacíamos, eran como las 9 de la noche. Lo primero que hice, pues yo fui a avisar a la junta distrital, y de manera inmediata empezar a buscar al ciudadano que lo iba a suplir. Pero antes que nada yo hablé con mi capacitador y le comenté que teníamos que, cuando fuéramos a buscar a la persona, tendríamos que ser muy, aquí viene lo de la honestidad, ser muy honestos con él y decirle pues que era un cargo muy importante, que él no tenía la capacitación en ese momento tal vez para desempeñarlo, pero que en todo momento íbamos a estar presentes para apoyarlo. Y pues ya platicamos con el ciudadano. Él estaba muy renuente de verdad a participar, porque decía, son las 9 de la noche, me vienen a mi domicilio, me vienen a decir que voy a ser presidente, y aún así pues me traen un paquete electoral, porque ya nos habíamos comunicado con él por teléfono. Tuvimos que platicar con él, le explicamos cuál era la importancia de todo esto, pero sobre todo yo creo que ahí nuestro mayor argumento fue esto, el de la honestidad, no mentirle y no decirle, no, pues no va a pasar nada, usted se va a presentar, todo va a estar en calma. Nosotros le dimos digamos realmente cómo son los hechos el día de la jornada electoral, a lo que él se iba a enfrentar, pero que en todo momento nosotros lo íbamos a apoyar, que íbamos a estar con él, íbamos a resolver sus dudas, y que íbamos a tratar de que todo saliera lo mejor posible. Entonces yo creo que en ese momento el señor pues sintió confianza, y él nos lo dijo, dice, la verdad yo les agradezco mucho que me están diciendo las cosas como son, que sean honestos, y en ese momento él nos aceptó el cargo. Obviamente después llevamos el paquete electoral, y yo creo que son las consecuencias de esto, es una virtud, es un valor muy, muy importante, la honestidad. ¿Por qué? Porque al final es lo único que se ve reflejado en nuestro trabajo. Eso es todo. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Llegamos al final de esta entrevista, siendo las 15 horas con 19 minutos del día 25 de noviembre de 2022. Les agradecemos nuevamente su presencia y participación, y si pudieran estar atentas y atento a los resultados de esta convocatoria, por favor, y le solicitamos al personal de la unidad de informática que nos auxilie con la conclusión de esta grabación, por favor.